Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia de Eduardo Núñez. Eduardo, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco que en esta ocasión tú hayas correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a la institución también. Bueno, tú eres un cientista del derecho penal, esa es la verdad. Gracias. Y te formaste en Alemania y has seguido estudiando. Tuviste quizás uno de los hombres más emblemáticos de todos de estos tiempos, digámoslo así, en la materia. Más adelante vamos a hablar de él. Sí. Pero la verdad es que ha construido un discurso, maneja muy bien la hermenéutica, la argumentación, en fin. Pero hay un debate hoy en día con relación a todo lo que debió o debe de ser la aprobación del Código Penal. Sí. Esa es la realidad. Tenemos un Código Penal de hace siglos, la modalidad del crimen cambió, la forma inclusive hasta de estudiar el derecho como ciencia es totalmente diferente a la del siglo pasado. Es decir, que ya esto es otra cosa. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener, por ejemplo, esta reforma al Código Penal que tú entiendes que le están primero haciendo falta a lo que tenemos y que se puede mejorar? Bueno, siempre hay un argumento, siempre hay una idea que nos repiten mucho en la universidad, o cuando uno estudia, etcétera, de que el derecho obedece a una realidad social. Claro. Y planteando ya de lo que usted dice, el delito del siglo XXI no se puede combatir con el modelo del siglo XIX, más bien el siglo XVIII, porque hay que tener algo en cuenta. El Código Penal de nosotros, que es el Código Penal francés, obedece al pensamiento de la Ilustración, o sea, que es antes inclusive de su aprobación. Pero para no entrar en detalle sobre eso, lo primero que hay que tener es cuáles son nuestras necesidades sociales. Hay una que es muy obvia, por así decirlo, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hace 50 años, hace 30 años, 20 años, dependiendo si nos ubicamos en Europa, Holanda ya tenía responsabilidad, Estados Unidos desde el siglo XIX tenía rasgos de responsabilidad penal de personas jurídicas, España en el 2015, Chile con la ley que ataca el lavado tiene también responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero para nosotros el código habría supuesto un gran avance en términos de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque hasta ahora, aunque por leyes satelitales se castiga a la persona jurídica, por ejemplo la ley de sociedades comerciales, nosotros no contamos, o la ley de medio ambiente, o la ley de aduanas, nosotros no contamos con un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, un sistema de responsabilidad penal colectiva. Cuando hablo de sistema me refiero a lo siguiente: la responsabilidad individual está muy claramente estructurada. Tenemos idea de qué es la acción y la omisión de la persona física, tenemos también la idea de cuándo la persona física actúa con dolo o imprudencia, etcétera, etcétera. Eso no sucede con la persona jurídica. Aún hay que construirlo. Esa era una de las grandes novedades que traía el nuevo Código Penal, ya ahora el proyecto de Código Penal, que será para una siguiente legislatura. Para mí eso es uno de los puntos más importantes, porque eso es lo novedoso. Pero también traía otros puntos que, aunque no son novedosos, corregía los errores que nosotros teníamos previamente. Como sucede, por ejemplo, en los delitos de omisión. Ahí va. Usted sabe que la enfermera puede matar al paciente en la medida, perdón por el ejemplo, que lo ahorca, pero también puede matarlo en la medida en que no le suministra el medicamento al momento que le toca. La primera obedece a la causación de un resultado, la segunda, la omisión, obedece a la no intervención en un curso causal típico de la manera que era esperada por la posición de garante que la mujer asume.
Este discurso, que es argumentación jurídica extraída de la teoría, de la teoría del delito, solo es posible a partir de una cláusula de equiparación inserta en el Código Penal, donde deberes extrapenales, como esos deberes que tiene la enfermera de cuidar al paciente, cuando tienen un resultado lesivo para el bien jurídico vida, adquiere relevancia penal. Esa era otra de las cosas que el Código corregía. ¿Qué más corregía? Las formas de intervención en el delito. Hoy por hoy, nosotros tenemos, nuestro código reconoce al autor y al cómplice. Y en un artículo, creo que en el 265 menciona la palabra coautores. Pero eso no son todas las formas de intervención. Falta el inductor, falta el cooperador necesario, falta las formas complejas de autoría, como son la autoría mediata y una definición de la coautoría en el código, aunque eso no es tan necesario. Pero lo que sí es necesario es que se incluya la inducción, la cooperación necesaria y la autoría mediata. ¿Por qué? Porque al sol de hoy, el que paga el crimen de sicariato para que maten a otra persona sigue siendo un cómplice. Wow. Y es algo inclusive que para nosotros es contradictorio, porque en Francia, y esto es algo muy curioso, es una exageración de la legislación francesa, pero el inductor responde más fuerte que el autor. Wow. Qué bien. Ahora, tú hablabas de la teoría del delito. ¿Qué papel juega el conocimiento de la teoría del delito, diría yo, en la estructura del derecho posmoderno y en la propia reforma al Código Penal? ¿Qué papel jugaría? Bueno, es una pregunta muy amplia y tendría que responderla en los tres niveles de argumentación. El sueño de... Te la tengo que hacer, sí, Eduardo, sí, claro. porque como tú manejas tanto la argumentación, no puedo deslindar el tema de la teoría del claro. delito, porque tú manejas eso muy bien. Sobre todo la parte del lenguaje, la parte de la persuasión, la parte del convencimiento. O sea, eso tú lo manejas bien. No así que problema. vamos a ver. Okay. La pregunta, ¿qué rol juega la teoría del delito en cuanto a la argumentación? Mira, tendríamos que partir de planos, de hecho, de cuáles son esos niveles de argumentación cuando hablamos de argumentación jurídica. Son los tres niveles clásicos. El nivel prelegislativo o legislativo donde se crea la norma, el nivel de concreción, o sea, de aplicación de la norma al caso, y el nivel de la dogmática jurídica, que es la sistematización del pensamiento penal o del pensamiento civil o laboral, si se tratara de derecho civil o laboral. En el primer nivel juega un rol orientador, en mi opinión. ¿Qué yo busco como política criminal? ¿Qué es posible imputar? Pero ahí siempre se da la tensión entre qué pensamos nosotros los abogados, que debe de ser la ley, y qué piensa el político, sin que esto sea una crítica. El político obedece en ese primer nivel a una necesidad social, a un problema social, que es lo que a nosotros nos han enseñado, que el derecho responde a una necesidad específica. Y ahí, espérate. Y para solucionar, sí, dígame, claro. No, lo que pasa es que, acuérdate que muchas veces entonces, ahí donde tú estás, viene muchas veces el componente populista, sí, que distorsiona un poco esa realidad social. ¿Cómo tú ves eso en ese estadio, o sea, donde tú estás? Que muchas veces se distorsiona real y efectivamente por una cuestión política, no de realidad social. Hay una respuesta dura a eso, y es que para, por ejemplo, combatir la criminalidad, el papel aguanta cualquier cosa, Servio Tulio. Es más fácil decir que yo voy a castigar con 200 años a todos los hombres que agregan a una mujer, que el yo tener 200 casas de acogida para cuando una mujer se sienta agredida. Entonces, esa parte del populismo, y perdón por la respuesta vehemente, de alguna manera hay que conjurarla. Y el rol que juega la teoría del delito es, en ese momento,
y es un rol técnico, material, donde yo digo, por ejemplo, el Código Penal, ¿quién hace la redacción? Juristas, que luego son aprobados, y luego a ese nivel de discusión, que es el primero, el prelegislativo, legislativo, y luego va a ser aprobado a las cámaras. Si nosotros nos fijamos en el Código Penal que habríamos tenido, la parte general se enfoca completamente en la teoría del delito. Habrán reservas, hay cosas que yo no comparto, pero ese era el norte. Y para mí, en mi opinión, se hizo un excelente trabajo. En el segundo nivel de discusión, la teoría del delito, que es la aplicación el segundo nivel de discusión, que es la aplicación del derecho al caso concreto, de la aplicación de la norma al caso concreto, es, en mi opinión, el rol más importante. La teoría del delito es la garantía de la seguridad jurídica. Es lo que evita que la decisión judicial dependa de arbitrariedades, de pasiones. Es lo que le da carácter científico al derecho. Claro. Por ejemplo, cuando alguien conduce por encima del límite de velocidad, ha creado un riesgo no permitido, sin mayor discusión. Que esto sea apreciado de la misma manera aquí en Samaná y en Higüey es porque se tiene un modelo de imputación común, un modelo de imputación científico, que es lo que aporta la teoría del delito. La teoría del delito le da forma, sobre todo al derecho. Por ejemplo, el delito se define como una conducta típica, antijurídica y culpable, que en ocasiones es punible. Esto no varía, esto aplica para todos los delitos de la parte especial, para todos los tipos penales que componen la parte especial del derecho penal, y se imputan también en ese orden. Hay un ejemplo que yo siempre doy en clase y que hace muy fácil que se entienda. Por ejemplo, cuando yo a una dama la saludo y le doy un toque por las nalgas, es una agresión sexual. Aunque no haya una lesión, eso es una agresión sexual. Claro que sí. No obstante, cuando yo se lo hago a mi novia, el contexto social lo permite y por tanto la conducta sería atípica. Otro ejemplo, si cualquiera de los caballeros aquí presentes y yo nos embarcáramos en una pelea, durante el transcurso de la pelea hay realizaciones reiteradas del tipo de los golpes y las heridas. Pero si esto sucede en un ring de boxeo, el contexto social lo permite y por tanto la conducta es atípica. Lo mismo pasa con la carrera de auto. Si se hace aquí en la Lincoln, hay una violación, un incremento del riesgo permitido. Si se hace en el autódromo, vamos a tener que el contexto social lo permite. Ese es el tipo de cosas con el que la teoría del delito nos permite trabajar. Una interpretación, que es la primera fase, que es el presupuesto de la argumentación jurídica, una interpretación conforme a derecho, objetiva, pero eso no se queda ahí. Yo dije conducta típica, antijurídica y culpable. Si pasamos al nivel de la antijuricidad, por lo regular, dispararle a una persona realiza el tipo del 295, que es el tipo del homicidio. No obstante, cuando ese disparo ocurre porque se quiere rechazar una agresión ilegítima, nos encontraríamos en el campo de la legítima defensa y por tanto la conducta no es antijurídica, lo que equivale a decir que no hay delito. Lo mismo sucede si pasamos al nivel de la culpabilidad. Dispararle a una persona y causarle la muerte, por lo normal, en circunstancias normales es un delito. Sin embargo, cuando este disparo lo realiza una persona menor de 10 años, no hay delito, porque no cuenta con las condiciones psíquicas y sociales que permiten atribuirle a su autor un hecho típico y antijurídico y hacerlo responsable de él. En ese nivel es donde también a mí más me preocupa, porque es un nivel de formación. El nuevo Código Penal suponía un cambio de paradigma. El nuevo Código Penal suponía el cambio de la teoría, o mejor dicho, de
la teoría de los elementos constitutivos, la teoría francesa del hecho punible, a la teoría del delito, que es más bien una creación alemana, aunque eso tampoco es del todo cierto. Claro, o sea, claro. Ya España, Latinoamérica, Japón, Corea, han hecho serios aportes a la teoría del delito, y la teoría del delito se ha vuelto una suerte de lenguaje penal común. Con nuestro código, yo sé que la pregunta hacía qué se modernizaba, y yo no solamente hacía referencia a qué se modernizaba, y yo solamente apunté la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque el código lo que viene a hacer, desde mi punto de vista, es a ponernos en sintonía con el avance que ha tenido la ciencia del derecho penal en los últimos años. Y me explico todavía mejor. Todas estas pequeñas correcciones en la teoría de la intervención, en la omisión, en las causas de justificación, en la apreciación de la culpabilidad, en el orden de la parte especial, yo no lo veo como, y podría ser una crítica al código, como moderno. Yo creo que es un juego de alcance. Claro. Ya alcancé a la ciencia penal hasta más o menos donde estaba. Y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejarlo ahí. Fueron muy prudentes. O sea, los redactores fueron muy prudentes, dejaron cosas que en mi opinión no debieron de dejar, como es por ejemplo los casos del compliance, que es la parte negativa de la culpabilidad penal empresarial, o lo que es lo mismo, que es el medio de defensa que tiene la empresa cuando es sujeto de una acusación. Claro. O sea, dicho de otra forma. Cuando ahora hablábamos sobre la estructura del delito y cómo se imputa y cómo se maneja en los distintos niveles de argumentación jurídica, en ese nivel de aplicación del derecho, el que se defiende de una agresión ilegítima, en legítima defensa, valga la redundancia, su conducta no es antijurídica porque el ordenamiento lo permite. Claro. La legítima defensa opera con una norma de autorización. En la responsabilidad penal de la persona jurídica, el compliance viene a ser ese rol, el medio de defensa de la persona jurídica. Si la empresa tiene un programa de cumplimiento y lo concibe y lo aplica correctamente, no respondería penalmente. Aunque eso deja mucha tela por donde cortar, porque todavía habría que hablar. El compliance no es una póliza de seguro. Hay que hablar sobre la construcción de una teoría del delito de la empresa, porque al final la empresa no responde no por no tener un programa de cumplimiento, sino por haber cometido un delito. Qué bien. Ahora, es increíble, por ejemplo, cuando uno habla de teoría del bendito delito. Sin embargo, por ejemplo, esta reforma del Código Penal se ajusta, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el proceso también penal, vamos a verlo desde el punto de vista holístico, a tu juicio, al texto constitucional, ya. Depende cómo se mire. Una respuesta absoluta en estos momentos a mí me es imposible, por varias razones. Primero, la prudencia. Nosotros concebimos una ley y los conflictos con la Constitución surgen luego de su aplicación. O sea, sería muy temprano para decir que el código es inconstitucional aquí, constitucional allá. Esa es una interpretación que al final depende del Tribunal Constitucional. Ahora bien, desde mi humilde perspectiva, y aquí me sostengo sobre lo que había dicho anteriormente, el código, si se pudiera hablar en términos porcentuales, en un 90% no inventa, no crea nada nuevo. Esa fue la prudencia de los redactores. O sea, usted toma, por ejemplo, la parte general del Código Penal colombiano, del mexicano, del español, del alemán, del suizo, del austriaco, del chileno, y se va a encontrar exactamente con forma del Código Penal francés, por Dios, formas de intervención, acción, omisión, dolo, imprudencia, causa de justificación, eximentes y todo lo que compone la teoría del delito. Entonces yo me atrevería a decir, haciendo reserva de lo que dije primero, por supuesto, que es una interpretación que no me toca a mí, un 100% constitucional. Claro,
Y hay otra pequeña reserva que debemos hacer de la discusión entre aborto sí, aborto no, que realmente es la discusión sobre el derecho de elección y el derecho a la vida del nasciturus. Claro. Ahora, hay un tema que también ha generado debate, que es el que tiene que ver con el aumento de las penas, que muchas veces llama la atención, sobre todo por lo que busca. O sea, ¿cuál es la finalidad de la pena? Es, en principio, quien se separó de la sociedad. Digo en principio porque hay gente que cometen cosas que no hay forma de que vuelvan. Pero en principio es que crear las condiciones para que vuelvan otra vez a convivir en sociedad. ¿Cómo tú ves esa parte del aumento de la pena? Les respondo en dos órdenes. La primera sobre los fines de la pena y lo segundo cómo yo lo veo. Vamos a ver. En el derecho penal se le asocian muchísimos fines a la pena. La pena debe hacer tantas cosas. Mire, la pena debe de intimidar a las otras personas para que no cometan el delito. La pena también debe de reforzar la confianza que tiene la población en el ordenamiento jurídico. Eso se conoce como prevención general. Claro, ambas. Prevención general especial es prevención general positiva y negativa. Pero la pena también debe resocializar al individuo y también debe de cuidar a la sociedad de que ese individuo no vuelva a delinquir. Yo siempre he pensado que tantas cosas no pueden ir juntas. Pero es una opinión, por supuesto, personal. Como yo lo veo, y ahí me inscribo mucho en lo que piensa el profesor Jacobs, yo creo que cuando yo le decía que el derecho construye una realidad social, y le decía que eso solamente es más o menos cierto, hay un paralelismo que hay que hacer. El derecho también funciona de manera constructivista. ¿Qué es esto? Que el derecho crea un modelo de ciudadano, el ciudadano que paga sus impuestos, que no roba, que no mata y que no necesariamente tiene que partir de solamente realidad social. Eso es por una parte. Por la otra, partiendo de esto, cuando un ciudadano comete un delito, transgrede una norma, esa norma forma parte de la estructura de la sociedad. Cuando se le aplica esa pena, el sistema normativo vuelve y se equilibra, o lo que es lo mismo, los valores que nosotros entendemos necesarios para una convivencia humana pacífica y segura, cobran todo su efecto. Hasta este punto, o sea, ahí es que yo digo, ahí me interesa la pena, porque la pena es el equilibrio del sistema. Si usted, esta es la opinión de Eduardo Núñez, respeto todas las demás, si usted se resocializa o no, si usted pretende cambiar como ser humano o no, si la generalidad se siente intimidada o no, eso es problema de cada quien. No sé si me sigue, porque al final Roxin dice todo lo contrario. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Roxin dice todo lo contrario. No, y que fue tú fuiste el pupilo de él, sí, digamos. Roxin piensa todo lo contrario. Pero yo me imagino que para él eso fue se constituyó en una alegría, porque no hay una cosa que le guste más a un maestro como lo es él, que uno de sus alumnos, ¿tú entiendes? Le diga, güey. La parte de la discusión, sí. Y él además es muy bueno rebatiendo y justificando. Así es. Y tú también. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Qué bueno. Y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Eduardo, escúchame que te interrumpí en el segmento anterior, pero era que teníamos que hacer la pausa. Así que te sigo dando la palabra. En cuanto a la pregunta del aumento de la pena, hay una respuesta científica prudente a eso, de que la pena no resuelve el problema. Al final el derecho penal siempre llega tarde, después que hay una víctima. Y el aumento de la pena no es garantía de resocialización. Así es. Y todos los argumentos que ya son conocidos acerca del aumento de la pena. En mi opinión,
La dirección que se le ha dado al aumento de la pena ha sido el del populismo penal. El decir, yo te aumento la pena y con eso lucho contra la criminalidad. O sea, ahora no van a responder por 30 años, van a responder por 60. Ahora ya no nos vamos a basar en el principio de absorción, donde solamente se respondía por el delito más grave, sino que se van a acumular las penas. Mi opinión, siempre y cuando sea el producto de una política criminal no populista y racional, yo no tengo ningún inconveniente con que las penas se aumenten. Particularmente, creo que la sociedad que se dibuja hoy, solamente la sociedad que dibuja hoy, o los riesgos que tenemos en la sociedad de hoy, solamente se salen de ellos con penas graves, como son el caso del terrorismo, como es el caso del sicariato. Sí, hombre, claro. Por supuesto, hay una gran contradicción del Estado, y esto tengo que decirlo para que no piensen que soy un mini dictador. Lo siguiente, el Estado vive en un conflicto constante. Este trastorno de la psicología, el Estado es bipolar, por la siguiente razón. El mismo Estado que debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos es el Estado que debe de garantizar la dignidad del imputado. Entonces, el aumento de la pena tiene que obedecer a ciertos parámetros de racionalidad. ¿Cuándo yo no estoy de acuerdo con el aumento de la pena? Cuando es desproporcional. Por ejemplo, que la tentativa se castigue más fuerte que el delito consumado. No tiene ningún sentido. Claro. Cuando sobrepasa el límite de la vida biológica del ser humano. O sea, el Estado no puede hacer pesar en su conflicto interno ninguno de sus fines. Lo explico de una manera muy breve. Si el Estado castiga a un hombre o una mujer por 100 años, lo está abandonando. Le está diciendo, el fin de resocialización que yo asumí en la Constitución para ti o contigo, no lo cumpliré. Pero tampoco podría perdonarle todos sus delitos por gracia, porque entonces le diría a los titulares de esos bienes jurídicos que ese imputado o que esa persona lesionó, que estos bienes jurídicos no tienen ningún valor. Yo siempre pongo un ejemplo que enseña muy bien cuál es el problema interno del Estado, y es que el mismo Estado que les paga al Ministerio Público es el Estado que le paga a la Defensa Pública. Y ahí es que entra el conflicto. Es decir, y ahora que usted me mencionaba lo del aumento de la pena, en la acumulación tendríamos una gran ventaja, que es que si yo, por ejemplo, robo, mato, estafo y difamo, voy a responder por el robo, por el homicidio, por la estafa y por la difamación. En el sistema de absorción respondería simplemente por el delito más grave, que sería el homicidio. En la acumulación tenemos la gran ventaja de que a cada uno de esos titulares de los bienes jurídicos se le está diciendo, tus bienes jurídicos tienen un valor para mí. Tu honor en la difamación, tu patrimonio en la estafa, la vida de tu ser querido en el homicidio. Cuando yo aplico el no cúmulo, que el nombre correcto es la absorción, le estoy diciendo a las víctimas de los delitos menores, tus bienes jurídicos no tienen ningún valor. No sé si Totalmente. No sé si me doy a explicar. No, es muy explícito. Esa es la tensión que se da con el Estado, y esa es la tensión que hay con el aumento de la pena. Por eso yo no puedo decir una posición tajante, no la aumentemos, pero el aumento tiene que ser proporcional, tiene que obedecer a reglas de qué política criminal se va a seguir. Y sobre todo, ahora hay un cúmulo hasta 60 años. El número de años me parece exagerado. Totalmente. El año per se me parece exagerado. Pero que se aumenten con racionalidad. O sea, ahora se aumenta porque se acumula. Estoy de acuerdo. Además, muchas veces los jueces, y esa ha sido la práctica, modulan mucho eso, sí, honestamente sí. hablando. Ahora, yo quiero que tú me definas el concepto de hermenéutica. Uh-huh. Pero sobre todo, cómo se ha construido esta definición históricamente en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
¿Cómo se ha venido construyendo eso? ¿Cómo tú lo ves? Okay. Y ya estamos entrando en materia. En el ámbito del derecho penal, la principal pieza de la hermenéutica penal, de la interpretación penal, es la teoría del delito. Pero entre nosotros, ese proceso de construcción, en realidad ha pasado primero por un proceso de deconstrucción, para luego venir a abordar con lo nuevo de la teoría del delito. ¿Por qué? Primero por nuestra herencia francesa. Para nosotros, imputar un delito significaba reunir 4 elementos: el elemento legal, el elemento moral, el elemento injusto y el elemento material. ¿Cómo se va deconstruyendo esta agrupación de elementos? Comienza en la misma Francia de la década del 50. En Francia dicen lo siguiente: el elemento legal no existe. Eso es una gran algarabía, o sea, como que no existe si la tipicidad depende de la legalidad y si para yo castigar un delito, bueno, tiene que estar en la norma. El problema es que la relación que se da de legalidad y conducta no es de elemento a elemento. Lo explico con un ejemplo. Cuando una persona roba a otra, cuando una persona mata a otra, y yo paso en la antigua teoría francesa del hecho punible a imputarle su conducta, lo primero que yo hago es elemento legal y ubico la norma. No obstante, ese elemento legal depende de su conducta. Mire esto: el elemento material, ¿de qué depende? De su conducta, de lo que realmente haga. El elemento moral, de su actitud interna. El elemento injusto, si tendría lugar, vemos las eximentes y causas de justificación. Pero el elemento legal no depende de su conducta. El elemento legal depende de la creación legislativa, de ese primer momento de la argumentación que hablamos. Entonces, la relación que se da entre la legalidad y la conducta del imputado no es de elemento a elemento, es de condición a elemento. Dicho de otra forma, el legislador crea un delito, crea una norma, el delincuente comete un delito, pero no, o comete una infracción, para usar los términos de la teoría francesa del hecho punible, pero la infracción que comete el delincuente no es la infracción que pensó él, que no es la infracción per se del legislador. Esta es la condición para que ésta exista. Por eso no podríamos hablar de elemento, sino condición, elemento, o lo que es lo mismo. Este general se va a aplicar para un sinnúmero de casos. Esta es específica y solamente se le imputa al individuo en la medida que su conducta lo permite. Se excluye el elemento legal, esa es la primera fase de la deconstrucción, pero también el elemento moral tampoco existe. Hay una separación, curiosamente, que se obtiene con la Revolución Francesa, muy clara entre derecho y moral, derecho y iglesia, derecho y ética. Entonces, en sede penal no podemos venir a discutir que hay un elemento moral. Lo que sí hay, y eso es un error terminológico, eso tampoco es nada del otro mundo, lo que sí tenemos es un elemento subjetivo, un elemento psicológico, que en grandes rasgos lo que nos dice es la actitud interna con la que el sujeto comete el delito, si lo hizo con conocimiento y voluntad de lo mismo, o si se trata de un caso de imprudencia. En esos términos de elementos o no elementos, es que se viene discutiendo entre nosotros. También continuamos con la idea de que todos los delitos tienen los mismos 4 elementos, cosa que es imposible. O sea, lo que en el homicidio es el hecho consumado, o más bien, lo que en la falsificación de la moneda ya es el delito, tener una máquina para falsificar billetes, aun cuando no se ha entrado al al tráfico normal. Tener una pistola en el homicidio es un acto preparatorio, en principio no punible. Entonces, con estos 3 aspectos se ha ido rompiendo. Hay una sentencia muy interesante de esta Suprema Corte de Justicia
del año 2012, donde no explica la ruptura que hay en el tema de la concepción del delito, del modelo de imputación, en la hermenéutica que nos brinda la teoría del delito, pero que sí basa su decisión totalmente en teoría del delito. Y ahí se ve, este es el camino. Claro, y nuestra herencia francesa es fuerte, todavía se sigue reflejando en sentencias de la misma Suprema Corte de Justicia. Yo no creo que esto sea una crítica. Mis estudiantes me dicen, pero si eso cambió en Francia en el 50, en el 60, nosotros estamos atrasados. Una expresión común. Yo en cambio veo un gran esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia y una actitud de cambio. Claro. Por una razón muy sencilla, y es algo que también explico con frecuencia, y es que la democracia no se construye en un día. La democracia necesita amigos. Y más bien no la democracia, el Estado de Derecho necesita amigos y necesita de tiempo. El ejemplo más grande o más moderno de democracia para mí es el modelo de los Estados Unidos, aún con mi formación europea estrictamente germana, pero hay que decir algo. En el siglo XIX, el único país, por decirlo en algún término, en serio organizado democráticamente, era Estados Unidos. Claro, claro. Pero aún en ese paradigma de la democracia, la Constitución de los Estados Unidos, desde la Declaración de Independencia comienza, todos los seres humanos son creados iguales. O sea, el principio de igualdad desde la fundación. Y no es hasta la década del 60 que, por ejemplo, una persona de mi color puede ocupar el mismo espacio que una persona de su color. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? La democracia se va formando, se va construyendo. Lo mismo sucede con la teoría del delito y con la seguridad jurídica que deberían de aportar las sentencias. Ese rompimiento, esa deconstrucción que ha habido en la hermenéutica penal, no va a tener un efecto inmediato. El derecho no funciona así. No. O sea, lo que sí ya se marcó el paso de abandonar los elementos constitutivos de la infracción hacia la teoría del delito. ¿Qué sí tiene la teoría del delito? La teoría del delito es un método, no solamente de interpretación, es un método de imputación. O sea, el penalista, en lo que es la responsabilidad penal individual de la persona física, no tiene que salirse de que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, que en ocasiones es punible. Como decimos aquí, ahí entra todo. O sea, ese es, por decirlo de alguna manera, ese es el pináculo de la argumentación jurídico-penal. Eso es lo que hace la teoría del delito. Yo poder apreciar una conducta de este ordenamiento y poder hacer responsable de su conducta, valga la redundancia, la persona que comete el delito. Yo quiero seguir con la hermenéutica, porque la verdad es que tú manejas el tema con mucha profundidad. Todavía nos falta el tercer nivel, que es el nivel de la dogmática, donde se sistematiza todo. El primero era el legislativo, donde se aplica el segundo, y la creación sistemática, la conceptualización, que es el tercero. No, pero vamos entonces a irnos al dogmático. Ah, claro. Porque me gustaría también que tú te refieras a esa relación que se da entre la filosofía hermenéutica, digamos así, en la discusión contemporánea sobre la dogmática penal. Oh, claro. La dogmática penal. O sea, me gustaría que tú real efectivamente me machaques esa parte. Mira. Porque mira, esa no es fácil. El derecho penal. No, tú sabes que ahí hay que se le entre el agua al coco. Sí. O sea, aunque... Eso no lo entiende mucha gente. Aunque no es arrogancia de ser joven, pero la verdad que el pasado, la filosofía jugó un rol muy importante. Pero que yo, por ejemplo, lo estimo superado. El derecho penal es una ciencia totalmente normativa. Le voy a explicar ahora por qué. Miren, en el derecho penal hay tres grandes momentos, en la dogmática penal hay tres grandes momentos. El momento del causalismo, que es un momento que podríamos decir metafísico, ontológico, donde las respuestas del derecho penal, que es acción, por ejemplo, se buscaban en la filosofía, se buscaba fuera del derecho penal. Pasa al finalismo, que es un momento positivista, con la misma impresión filosófica que el causalismo,
Y de ahí pasamos a donde es el mejor representante, el profesor Jacobs, que es el normativismo. Y Roxin, de forma moderada. El problema es que Roxin no es totalmente normativista. Roxin sigue siendo ontológico cuando trabaja, es una mezcla, es mixto, cuando trabaja con bienes jurídicos y además la protección que Roxin espera del ordenamiento. Pero eso es algo que explicaré de una manera muy sencilla ahora. Explícamela, porque yo soy del lado de Roxin, ¿eh? Y no Sí, de claro. Jacobs. Sí, claro, mira. Acuérdate que tú eres mucho más joven que yo. Y la visión ontológica de, ¿tú entiendes? No, Sí. Es normal. Como nosotros normalmente lo hemos entendido es lo siguiente. La función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, es decir, o la protección subsidiaria de bienes jurídicos. El derecho penal está para proteger la vida, el patrimonio, el honor. Esa es su principal función. Y por ejemplo, una conducta que no lesione un bien jurídico no tiene por qué ser castigada. Porque los bienes jurídicos son esos intereses sociales que permiten una convivencia humana pacífica. Este pensamiento no de esa forma se puede tomar hasta cierto punto para el finalismo y para el causalismo, porque también son vertientes ontológicas. Pero ¿dónde está la ruptura normativista? Vamos a ver. El profesor Jacobs, que es realmente quien es normativista, dice algo muy interesante, y es que la vida, el patrimonio, y la vida y el patrimonio realmente son irrelevantes para el derecho penal, o la pérdida de la vida o la pérdida del patrimonio es irrelevante para el derecho penal. Lo que realmente le importa al derecho penal es la transgresión de la norma, no que fulano haya muerto. ¿Por qué? La muerte de un ser humano es algo que ocurre todos los días, por enfermedad, porque le llegó su hora, por un accidente sin relevancia penal. Lo mismo con la pérdida del patrimonio. ¿Qué es lo que hace un homicidio un homicidio? La transgresión de una norma penal. Pero el resultado de muerte per se, la pérdida del bien jurídico del homicidio, la pérdida del bien jurídico de la vida, ocurre todos los días, sin que tenga significado penal alguno. ¿Qué hace Jacobs? Dice, la estructura de la sociedad, la verdadera función, del derecho penal, es la protección normativa, no la protección de bienes jurídicos. No sé si me sigo. No, pero totalmente. Bueno, no la protección de bienes jurídicos. Esto se demuestra muy bien, por ejemplo, con el caso de una institución común, la tentativa. Para que exista la tentativa, no es necesario que se lesione el bien jurídico. De hecho, en algunos casos se castigará la tentativa sin que haya peligro para el bien jurídico. Y aún así, y ahí lo que opera muy claramente es la transgresión de la norma. Esto se ve muy claro, esto se ve de una manera más obvia con la teoría de la imputación objetiva, que es una teoría que opera a nivel de la tipicidad, que me sirve para imputarle su conducta, el tipo objetivo, a su autor, que marca el paso de lo ontológico, de decir que el derecho penal es acción, omisión, protección de bienes jurídicos, a lo normativo. El derecho penal es posición de garante, cumplir o no cumplir con deberes que van asociados a un rol social. No sé si queda totalmente clara la distinción. Vuelvo con el causalismo. En el causalismo todavía recurríamos para definir lo que era acción o lo que era una acción penalmente relevante a la filosofía. O sea, yo quería determinar, si yo mando a mi tío al bosque, y esto es un ejemplo finalista, y mi tío muere, y quiero que él muera porque está lloviendo, y a mi tío le cae un rayo, como yo tenía una voluntad dirigida a un ejercicio final de esa acción, que era que él muriera, y él murió, ese delito se me imputaba, lo cual
Claro, el finalismo corrige esto de muchísimas formas, pero deja un vacío en su teoría. ¿Cómo se corrige esto desde el punto normativo? Muy sencillo. La norma que castiga el homicidio realmente prevé que el riesgo de enviar a una persona al bosque y que tenga un resultado lesivo le es imputable al sobrino. Por supuesto que no. Eso es un hecho natural. La muerte se produjo no por una transgresión normativa, sino porque un rayo efectivamente le cayó. Cuestión de suerte, casualidad. Entonces, esa es la gran distinción. Claro, esta discusión se amplía muchísimo. Jacobs ha respondido con mucho carácter y, en mi opinión, también con mucha razón. El derecho penal no protege bienes jurídicos. La protección de bienes jurídicos es una consecuencia de segundo plano en cuanto a la función del derecho penal. Por supuesto, esta no es opinión dominante. Sí, pero tiene fundamentos muy sólidos. O sea, yo oyendo la explicación por parte tuya, obviamente me has dejado pensando, honestamente hablando. O sea, me has dejado pensando. Porque la verdad es que los argumentos que tú estás planteando aquí son muy, pero muy sólidos. No son, aclaro que no son míos, son totalmente del profesor Está Jacobs. bien, pero aunque no sean tuyos, lo sabes plantear. Ah, sí, sí. Vamos a estar claros, lo sabes plantear. Gracias. Ahora, es increíble, tenemos una hora tú y yo hablando. Y nada más hemos podido abordar prácticamente 4 preguntas. Cuando yo te tenía alrededor, tú vas a tener que volver. Y por favor, yo encantado. Por favor, haz el compromiso. Porque la verdad es que yo estoy sorprendido contigo. Te lo digo con mucha humildad. O sea, no hay duda de que tiene una visión inclusive hasta sociológica de las ciencias penales que es impresionante. Gracias. Es impresionante. Ahora, nos quedan 2 minutos. Y la verdad que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación del dogma penal. A mí me habría encantado tratar ese tema porque Concho, es realmente lo que hago. Tú sabes lo que se nos haya quedado eso. Sí, Ahora, por lo menos yo quiero que tú me hables. Yo sé que es un reto lo que te estoy planteando. Pero cuando hablamos de la interpretación del dogma penal, ¿a qué es que nos referimos? O sea, ¿qué implica ese concepto? ¿De qué es de lo que se trata? Claro. Conchi, la verdad que qué pena. En breves minutos. Uf. Es difícil, pero lo explico lo más breve posible. La dogmática penal cumple la siguiente función. Esa función hermenéutica de la que veníamos hablando desde el principio, pero también aporta el modelo de imputación. Cuando a nosotros nos dan un homicidio, por ejemplo, el homicidio se desdobla en las 3 categorías de la teoría del delito. Y en el nivel de la tipicidad, yo digo, por ejemplo, tipo objetivo, tipo subjetivo, y evalúo en el tipo objetivo la conducta per se de la persona, en el tipo subjetivo su actitud interna, que sería lo equivalente al elemento moral en la teoría francesa del hecho punible. Cuando hablamos de dogmática penal, también tenemos necesariamente que hablar no solamente del modelo de imputación ni del modelo de interpretación, sino también de toda la estructura de la ciencia penal. Se lo puedo explicar con un ejemplo breve, o haciendo una comparación con el derecho civil. La dogmática penal también se encarga de lo siguiente. En el Código Civil, nosotros no encontramos una calificación de las obligaciones. O sea, nosotros no tenemos que las obligaciones son de medios, resultados, seguridad, información, consejo. No. Tampoco tenemos una definición de nulidad relativa, nulidad absoluta. ¿Qué ha hecho aunque sí sabemos que toda nulidad que viene de un vicio del consentimiento es una nulidad relativa, por ejemplo? La dogmática penal, también, o lo que conocemos como dogmática penal, también se encarga en sede penal de esta ordenación, por lo que es al mismo tiempo un método de interpretación, un modelo de imputación y una forma de ordenación del conocimiento penal.
dicho en una sola frase, la pieza más importante de la argumentación jurídico-penal es la teoría del delito. O sea, esa es la relación. Lo que uno ve en la argumentación jurídica, por ejemplo, cubrir los 3 niveles, las clases de argumento, el argumento sistemático, el argumento analógico, el argumento a fortiori, el argumento a contrario, todos tienen sede en la teoría del delito. Por eso, un penalista estadounidense, George Fletcher, dijo que en la teoría del delito era donde mejor se conjugaba la filosofía del derecho. Él estudió en Alemania, la filosofía del derecho y el derecho penal. O sea, que él nunca había visto una síntesis tan bien hecha. Impresionante, honestamente hablando te lo digo. Ahora, tú vas a tener que volver. No, yo encantado. Y vamos a hablar de esa interpretación de la dogmática penal, porque lo que yo he visto, y me voy a tomar 30 segundos para concluir, es que los abogados se están concentrando mucho en todo lo que tiene que ver con el procedimiento y han dejado de un lado esa parte del derecho, que es donde se construye la ciencia. Esa es la realidad, en el caso de lo que nos ocupa del derecho penal. Pero la verdad, Eduardo, que en nombre de la Fundación me siento, yo diría que hasta emocionado, sobre todo por tus planteamientos y por cómo tú explicas de una manera tan clara temas que son tan complejos y tan difíciles de entender a veces. Esa es la realidad. Así que muchísimas gracias por haber correspondido a la invitación del conversatorio. Yo encantado también de haber asistido. Qué bien, qué lujo haberte tenido. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta entonces, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia.